Bueno, vamos a tratar de trabajar en lo que resta de la mañana algunas cuestiones de orden conceptual y también de orden, si se quiere, práctico, alrededor de la preocupación por la inclusión educativa de todos y todas, y especialmente de aquellos chicos, adolescentes, jóvenes que tienen dificultades persistentes, y tendremos que discutir si son dificultades de los sujetos, dificultades de las instituciones, dificultades de qué tipo, para cumplimentar la trayectoria escolar que prevé desde hace más de un siglo la primera ley de obligatoriedad de nuestro país, que fue la ley 1420, y las sucesivas leyes, la ley federal y la actual ley de educación nacional, que van ampliando las expectativas que tenemos respecto de la obligatoriedad escolar, sin que todavía podamos dar por cumplida siquiera aquella primera ley, la ley 1420. Bueno, yo estuve trabajando en el día de ayer con los equipos técnicos de la provincia en torno a algunos conceptos que voy a retomar hoy, de modo que quienes estuvieron ayer, sobre todo en la primera parte de la conferencia, se van a reencontrar con algunos conceptos que ayer trabajamos. Y luego, en la segunda parte de la conferencia, voy a profundizar sobre un asunto sobre el cual ayer apenas hicimos algunas menciones, que tiene que ver con el papel que tiene la enseñanza en esta preocupación por las trayectorias escolares. Nuestra preocupación cada vez más compartida por asegurarles a los chicos, a las chicas, sus derechos educativos, nos está llevando, y esto es algo muy auspicioso y en buena hora que suceda, a definiciones de políticas en distintos terrenos. Por ejemplo, la asignación universal por hijos es un tipo de política en ese sentido, la articulación intersectorial precisa del área de educación con otras áreas de gobierno, a propósito de las problemáticas que localmente pueden tener grupos de chicos y chicas, es también un ejemplo en ese sentido. El riesgo es que en la medida en que vamos enriqueciendo este bagaje político que es necesario y que ayuda a la tarea escolar e inclusive ayuda a la tarea de las familias respecto de la crianza de los chicos, nos olvidemos que hay algo que poner en el centro, sigue habiendo algo que poner en el centro, que es el problema de la enseñanza. Y como ustedes, la mayoría de los que están aquí, tienen responsabilidades institucionales a nivel escolar y se van a ver muy convocados, como ya lo están siendo en los últimos tiempos, muy convocados a un tipo de trabajo institucional volcado, por ejemplo, a la articulación con otras organizaciones sociales o a la gestión a nivel institucional de recursos como las propias becas y otros por el estilo. Existe cierto riesgo, insisto, de que salga del foco de la tarea institucional el problema de la enseñanza. El problema de la enseñanza quede convertido exclusivamente en una cuestión de los maestros y de los profesores, como si lo que hubiera pasado hasta ahora fuera algo así como que las condiciones no ayudaban a desarrollar una enseñanza de calidad, poniendo las condiciones adecuadas para ello, viene por sí misma una enseñanza de calidad. La cosa no es tan sencilla, y no es tan sencilla porque, como trataremos de demostrar aquí, nosotros tenemos desarrollos pedagógicos, desarrollos didácticos, más que centenarios en nuestro sistema escolar, que están montados sobre una serie de supuestos que vamos a tratar de discutir aquí, sobre los cuales vamos a tratar de conversar aquí, que son supuestos que yo no sé si alguna vez fueron completamente válidos, la verdad que no estoy en condiciones de opinar sobre eso, pero sí sé que en este momento están en crisis. Algunos de ellos posiblemente hayan tenido vigencia en un periodo importante de la historia del sistema educativo, pero hoy es difícil sostenerlos como supuestos universales del trabajo pedagógico didáctico. Ya sobre el final de la conferencia, cuando hayamos avanzado un poco más en estos conceptos, yo voy a tratar de poner en entredicho algunas de las verdades que han estructurado la experiencia escolar durante más de un siglo, ¿no? El principal asunto que quiero poner en entredicho
es una idea muy fuerte que estructura la enseñanza en nuestras escuelas, que es la idea según la cual para lograr aprendizajes equivalentes se requieren enseñanzas similares. Si yo quiero que un grupo aprenda lo mismo, tengo que hacer lo mismo con todos. Ese es uno de los supuestos más fuertes del sistema educativo. Sí. Decía este supuesto, ¿no? Que para que la gente aprenda lo mismo, quien enseña tiene que hacer lo mismo con todos. Nosotros hoy tenemos mucho discurso que discute este supuesto, pero este supuesto estructura el modo que tenemos de llevar adelante la enseñanza. Esta que compartimos ahora, por ejemplo, es una escena donde nosotros sabemos que todos los que están aquí escuchando lo que yo digo no van a escuchar lo mismo, no lo van a entender del mismo modo, no les va a interesar de la misma manera, no harán con ello todos exactamente la misma cosa, y aquí no nos preocupa tanto que eso suceda porque aceptamos que todos los que están aquí vienen de escuelas diferentes, localidades diferentes, trabajan en niveles distintos del sistema educativo, tienen diferentes funciones institucionales, pero en un aula la cosa no funciona así. En un aula se supone que cuando un profesor, un maestro dice algo del orden de la enseñanza, lo dice con la expectativa de que lo escuchen todos, lo entiendan de modos más o menos similares y lo aprendan de la manera en que se planificó su enseñanza. Una propuesta que yo tengo para la conferencia de hoy es trabajar con un concepto, el concepto de cronologías de aprendizaje, justamente para poner un poco en entredicho esta suerte de verdad. Salió oportunísimo el título. La conferencia se llama Las cronologías de aprendizaje, un concepto para pensar las trayectorias escolares. Me gusta esta idea de cronologías de aprendizaje porque lo que voy a tratar de plantearles es que nosotros hemos trabajado en la construcción del saber pedagógico, en la construcción en particular del saber didáctico, con la idea de un aprendizaje monocrónico, un aprendizaje que sigue un ritmo que es el mismo para todos. Y aunque esto lo discutamos mucho en términos de expresiones como, por ejemplo, las adaptaciones curriculares, las adecuaciones a la diversidad, la diversificación curricular, etcétera, buena parte del saber pedagógico y en particular, insisto, del saber sobre la enseñanza está estructurada con esta idea de un aprendizaje monocrónico. Trabajemos en primer lugar sobre algunos conceptos vinculados con trayectorias escolares. Por favor, la próxima. Nosotros estamos discutiendo, se discutió hace un rato en la mesa de apertura, se discutió en el día de ayer y se va a seguir discutiendo durante seguramente un par de años más. Estamos discutiendo una preocupación. Nosotros queremos pasar de una situación en la cual todavía tenemos una gran cantidad de alumnos y alumnas del sistema que tienen trayectorias escolares, desarrollan trayectorias escolares en las que resultan incumplidos sus derechos educativos, hacia trayectorias educativas, por favor, uno más, hacia trayectorias educativas continuas y completas. Nosotros tenemos chicos que hacen trayectorias educativas continuas, pero no completan su escolaridad. Y tenemos chicos que realizan trayectorias educativas signadas por la discontinuidad. Así que continuas y completas son como dos rasgos que esperamos poder imprimir a las trayectorias escolares. Pero además, y esto es una gran diferencia con cómo nos podríamos haber planteado las cosas un siglo atrás, nosotros tenemos que desarrollar estas trayectorias en condiciones tales que preparen a los chicos, a las chicas, para vivir en sociedades que son mucho más complejas que aquella en la cual surgió la escuela argentina y mucho más plurales. También en aquel momento lo eran, pero la pluralidad no era un valor reconocido. En el origen del sistema educativo argentino, por el contrario, la función era de homogeneización. Nosotros hoy, siglo y pico después, tenemos la pluralidad como un valor, el reconocimiento de la diversidad de aportes que implica la concurrencia de distintas perspectivas culturales como un valor, y en ese sentido no es simplemente cómo hacemos para que los chicos estén todo el tiempo en la escuela, completen niveles educativos y aprendan, sino también cómo revisamos la propuesta formativa de forma tal que los prepare para vivir en sociedades que son mucho más complejas que aquellas para las cuales surgió la escuela y donde la pluralidad de perspectivas, la pluralidad cultural aparece como una riqueza reconocida.
La pregunta en torno a la cual va a girar entonces la exposición que yo voy a hacer hoy es, bueno, ¿qué cosas podemos pensar y qué cosas podemos hacer en términos pedagógicos y en particular en términos didácticos para converger con otros esfuerzos, que no son solamente los pedagógicos y los didácticos, para que se logre avanzar hacia estas trayectorias educativas continuas, completas y que preparen para vivir en sociedades más complejas y más plurales que aquellas que están en el origen de la escuela. Para eso quiero trabajar rápidamente con ustedes dos conceptos en torno a la idea de trayectoria escolar, que son dos conceptos muy sencillos, tal y como aparecen en pantalla, el concepto de trayectoria teórica y el de trayectoria real. Antes de entrar en ellos, una pequeña distinción. Nosotros vamos a estar aquí hablando permanentemente de trayectorias escolares, pero no deberíamos reducir la trayectoria educativa de los sujetos a la trayectoria escolar. Esto es evidente porque la gente realiza otros aprendizajes, además de aquellos que realiza en la escuela. Inclusive a veces han existido debates muy importantes acerca de supuestas confrontaciones entre aprendizajes ocurridos en la crianza y aprendizajes escolares, o aprendizajes a través de los medios de comunicación y aprendizajes escolares. Esta es una discusión clásica en educación, sino porque además, y acá sí este es un problema del siglo XXI, nosotros no podemos, con la misma tranquilidad con que podríamos haberlo hecho a mitad del siglo XX, nosotros no podemos afirmar que a fines del siglo XXI la escuela va a ser una institución demasiado similar a la escuela que tenemos hoy en día. No lo estoy diciendo en términos de crítica a la escuela, lo estoy diciendo en el siguiente sentido. En el ciclo vital de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hemos visto cambiar el mundo de maneras muy importantes. Es muy difícil que una institución que fue pensada para un contexto cultural, económico, inclusive político, muy distinto al actual, se conserve, ¿sí? Entre otras razones porque efectivamente los cambios que están ocurriendo en el afuera de la escuela son enormes, y aunque la escuela cruje, resiste y en algunos sentidos también defiende aspectos de su propuesta formativa, es muy difícil pensar que dentro de 70 u 80 años los niños y niñas van a asistir a instituciones que sean exactamente iguales a las que tenemos hoy en día. Es probable que tengamos que diversificar las propuestas educativas, es probable que el formato escolar tenga que modificarse de manera sustantiva, y es probable que surjan formatos no escolares cada vez más, sin que esto signifique ninguna cuestión catastrófica, sino más bien hacernos cargo del cambio cultural que estamos protagonizando y que quizás va a una velocidad mucho mayor de la que se podía imaginar a mediados del siglo XX. Entonces, sin reducir las trayectorias educativas a las trayectorias escolares, pensando en esta ampliación de perspectivas que implica el concepto de trayectoria educativa, concentrémonos, sin embargo, un poquito sobre las trayectorias específicamente escolares y hagamos una distinción entre trayectorias teóricas y trayectorias reales. Puse en pantalla, no importa tanto si se lee, porque yo lo voy a leer, pero sí me importa la estética que tiene este esquemita. Puse un esquema para analizar las trayectorias escolares en aquellos sistemas escolares que son no modalizados. Hago esta aclaración porque si uno además considera sistemas modalizados como es el nuestro para ciertos niveles educativos, entonces la cosa se complica todavía un poquitito más. Pero vamos a empezar con un esquema más simple para preguntarnos, ¿cómo acontecen las trayectorias escolares de quienes ingresan a las escuelas en calidad de alumnos? Si fuera por las trayectorias teóricas, si fuera por lo que establecen las leyes de obligatoriedad, si fuera por lo que establecen nuestros supuestos pedagógico-didácticos, deberían pasar ciertas cosas. Pero en las trayectorias reales, en lo que efectivamente acontece y que muestra, por un lado, la estadística educativa de ciertas maneras, pero también las investigaciones que hacen historias de vida, la realidad es que las trayectorias que efectivamente desarrollan los sujetos en el sistema reconocen una serie de avatares por los cuales se apartan de este diseño teórico previsto por el sistema. Nosotros podríamos decir que tenemos en la trayectoria escolar teórica como un punto crítico, que es acá dice ingreso, ¿sí? Se supone que en las leyes de obligatoriedad, en las normativas que establecen las obligaciones
del Estado, de las familias y de los chicos respecto a la asistencia a la escuela, hay un punto bastante claro para todo el mundo, que es: a la escuela hay que ingresar a cierta edad. La ley 1420 decía a los 6 años en primer grado, y todo lo que ustedes ya conocen. La realidad, que ustedes también conocen, es que si bien la enorme mayoría de los niños y niñas ingresan a primer grado a los 6 años, a la sala de 5 a los 5 años, tenemos nivel por nivel una cierta proporción de la población que irá decreciendo, pero que ni siquiera en el nivel primario hemos logrado universalizar, una cierta proporción de la población que no logra ingresar, por las razones que ustedes conocen bien, desde las estrictamente familiares y hasta culturales, hasta las cuestiones vinculadas con la falta de oferta suficiente de vacantes por parte del sistema escolar. En el punto del ingreso tenemos también el fenómeno del llamado ingreso tardío, que es un fenómeno que afecta fuertemente a la población vulnerable de las grandes ciudades, generalmente población migrante, que en el marco de los procesos de movilización y de asentamiento en un nuevo territorio demoran el ingreso de los chicos a la escuela, no consiguen la vacante a tiempo y o deciden postergar el ingreso de los chicos a la escuela hasta un cierto momento. Bueno, obviamente, como decía hace un rato, la enorme mayoría ingresa a tiempo. Ingresado que fuera el niño o niña a la escuela, y esto vale pensarlo para la sala de 5, para el primer grado, para el inicio de la escuela secundaria, se debería desarrollar en términos de trayectoria teórica una escolaridad, acá dice escolaridad, donde lo que debiera pasar es que los sujetos permanecieran, acá dice permanezca, pero existe una realidad que conocemos bien, que es que hay muchos que no permanecen, prueban algunos años, pero luego se van, o se van mucho más rápidamente, pensando por ejemplo en el caso de la escuela secundaria. Aún para los que permanecen, aún para quienes permanecen, la expectativa es que avancen un grado por año. Cuando digo grado no me refiero a grado de primaria, sino a grado escolar, esta idea de aprendizajes graduados, donde un grado escolar se corresponde con un ciclo lectivo. La idea es que en cada ciclo lectivo se avanza un grado de la escolarización, pero nosotros sabemos que junto con los que avanzan un grado por año, tenemos una enorme cantidad de alumnos y de alumnas que en algún momento o en varios momentos de su escolaridad repiten, y también tenemos un grupo importante que abandona temporalmente, y temporalmente puede llegar a querer decir 2 o 3 años. Ayer yo comentaba con los colegas de los equipos técnicos las respuestas que daban algunos chicos en una investigación sobre motivos por los cuales habían dejado la escuela, chicos que hacía 2 o más años que habían dejado la escuela. A la pregunta de ¿por qué dejaste la escuela?, los chicos decían: no, yo no la dejé, yo no estoy yendo, ¿no? Bueno, en algún momento voy a volver, y ese no estoy yendo tenía ya 2 o 3 años de antigüedad en la vida de un sujeto muy joven, que hoy tenía 17 años, hacía 2 años que no iba, pero él no se veía a sí mismo como no yendo a la escuela. Y todavía nos queda mencionar el detalle importantísimo para nosotros de que aún ingresando a tiempo, aún permaneciendo en la escuela, aún avanzando un grado por año, aún tenemos que ver la posibilidad de que el sujeto aprenda o de que no aprenda. Porque ni siquiera ya avanzar un grado por año es garantía de aprendizaje. La subsecretaria nacional comentaba hace un rato la cuestión de, bueno, ¿qué pasa con estas formas de promoción donde promovemos sabiendo que los chicos no han aprendido? Bueno, esta es una realidad de nuestro sistema escolar. Nos empieza a suceder de maneras muy preocupantes que la promoción escolar, que la acreditación de grados escolares no tiene por detrás, ¿sí?, la garantía de aprendizaje que suponíamos históricamente que una certificación escolar expresaba. Uno más, por favor. El mismo esquema de recién, lo que yo puse en colorado y en cursiva, es lo que llamamos trayectoria teórica. La trayectoria teórica implica ingresar a tiempo, permanecer, avanzar un grado por año y aprender. Eso es la teoría de la trayectoria escolar y el diseño del sistema. La realidad de muchas trayectorias efectivamente desarrolladas por los sujetos es que pasan algunos o todos los avatares que estamos poniendo en este esquema. Si a esto le agregan, imagínense que este es el esquema para un nivel educativo, si a esto le agregan otro nivel educativo,
se añade la cuestión de las transiciones. En la transición de un nivel educativo al otro vuelve a aparecer el problema. Ingresan, no ingresan, ingresan a tiempo, se van, empiezan, abandonan, aprenden, no aprenden. Y si a esto le agregan en paralelo, ya no en sucesivo, sino en paralelo, la cuestión del cambio de modalidades, también aparece el cambio de modalidades como una estrategia vinculada con el mantenimiento de la trayectoria escolar. Ayer conversábamos sobre la tradición de investigación en la escuela técnica que muestra que la deserción en la modalidad técnica es altísima en los primeros años y tiene que ver con el intento de iniciar un recorrido en esa modalidad formativa y al poco tiempo descubriendo que uno está a punto de repetir o en riesgo de repetir, bueno, una decisión estratégica es cambiarse de modalidad para, bueno, soslayar el problema de la repitencia. Cambiarse de modalidad, cambiarse de escuela, cambiarse de turno, mudarse de ciudad, cambiar de nivel educativo, son una enorme cantidad de circunstancias que introducen potenciales discontinuidades en las trayectorias escolares. Hemos dado por hecho durante mucho tiempo que estas discontinuidades se sorteaban con más o menos esfuerzo de maneras eficientes. La realidad es que lo que encontramos es que en cada uno de estos puntos de discontinuidad se va produciendo la pérdida por parte del sistema educativo de una parte de su población estudiantil.